explico algunas cositas sobre forma polar, tanto la definición, en este caso sería repasamos, y operaciones que se pueden hacer de forma fácil con forma polar. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, haciendo este ejercicio. La raíz de 3, menos i, menos raíz de 3 más i, ¿vale? Esto es un complejo que lo llamamos z. Está escrito en forma binómica. Recuerdo, la parte real de z sería menos raíz de 3 y la parte imaginaria de z sería 1. Entonces, gráficamente estaría aquí, en el segundo cuadrante, ¿vale? Porque tiene menos 3, 1. Ahí estaría. Entonces, si nosotros lo queremos pasar a forma polar, este complejo, tenemos que calcular su módulo, que lo podemos llamar r o z, y se calcula como parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Entonces se me queda 3 más 1, 2. Y el ángulo, que se llama argumento, eso no lo he dicho en la clase, pero se llama argumento, ¿vale? Va a ser un número entre 0 y 360 grados. Entonces se calcula a partir de la formulita esta. Arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. O sea, esto sería la A, esto sería la B. Arco tangente de B entre A. O sea, arco tangente de 1 entre menos raíz de 3. Entonces, si eso lo hacemos en la calculadora, bueno, esto racionalizándolo, lo podríamos poner así, arco tangente de menos raíz de 3 entre 3. Entonces, cuando sepamos un poco más de trigonometría, nos daremos cuenta que esto en la calculadora te aparece a menos 30 grados. ¿Qué pasa? Que menos 30 grados es un ángulo que está aquí. Los ángulos negativos empiezan a contar así. Entonces, el número complejo, en este caso, lo sitúa en el cuarto cuadrante. Eso no es verdad, ¿vale? Aquí sería un pequeño error. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto, ¿vale? Dos ángulos tienen la misma tangente si se diferencian en 180 grados. Entonces, si eso me dice que la tangente de un ángulo cualquiera A es igual a la tangente de ese ángulo cualquiera más 180. Por ejemplo, la tangente de 0 es igual que la tangente de 180. La tangente de 30 es igual que la tangente de 30 más 180. Gráficamente se ve. No voy a entrar mucho en esto porque eso es parte de la trigonometría, ¿vale? No son 30, 180 más 30 sería justo esto, ¿vale? Entonces, esos dos ángulos, este ángulo y A más 180 o 30 más 180 tienen la misma tangente. Entonces, como este ángulo, el de menos 30, no es el correcto, es que hay que sumarle 180. Entonces, menos 30 más 180. Por eso es importante siempre situar el punto o el afijo del número complejo. Entonces, eso me da 150. Entonces, repasando, el complejo Z, escrito en forma binómica que es este, se puede poner como 2, que sería el módulo, fijaros que lo hemos calculado aquí, y 150 grados. ¿Vale? Muy bien. Otra cosa importante que repasamos y que ampliamos es lo siguiente. Cuando dos números complejos son iguales, imaginaros que tengo Z1, A más BI, y Z2, C más DI. Entonces, los dos números complejos están escritos en forma binómica. Entonces, esto ya lo sabemos, que estos dos complejos son iguales
cuando la parte real de z1 sea igual a la parte real de z2 y cuando la parte imaginaria de z1 sea igual a la parte imaginaria de z2. Esto ya lo hemos hecho, ¿vale? En algún ejercicio, para terminar el ejercicio siempre os decía agrupar la parte real y la parte imaginaria y a partir de ahí deducir cosas. Pues esto ya lo hemos hecho. Pero ¿qué pasa cuando los números complejos están escritos en forma polar? Por ejemplo, z1, imaginaros, R alfa y Z2, R' beta, siendo alfa el argumento o ángulo, ¿vale? Que forma el vector que une el origen con el afijo, ¿vale? Y R' el módulo de Z2 y beta el ángulo que forma el vector que une el origen de coordenadas con el afijo con respecto al eje X, ¿vale? Entonces, ¿cuándo dos números complejos son iguales? Escrito en forma polar, pues evidentemente cuando los módulos son iguales, ¿vale? Módulos iguales. Y cuando los ángulos son iguales o se diferencian entre 160 por K, con K perteneciente a Z. ¿Qué significa esto? El K es un número entero. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, esto es sencillo. Que, evidentemente, si esto es Z1, ¿vale? Aquí tengo Z1. Que sería R alfa. Esta distancia R y ese argumento es alfa. Pues entonces, Z2 puede ser otro número complejo que, para que sea igual, que tenga el mismo módulo, evidentemente, y que el ángulo sea el mismo o que que sea 360 más ese ángulo, o sea, dar una vuelta más, o incluso dos. O incluso venir dando la vuelta en sentido contrario. Entonces, dos afijos que tengan, por ejemplo, vamos a ponerlo con números para que lo veáis más claro. Z1, 2, 30. Y Z2, 2, 390. Entonces, 390 es dar una vuelta entera y avanzar 30 grados. Pues evidentemente estos dos números complejos son iguales. Escritos en forma polar porque tienen el mismo módulo y el ángulo no es igual, pero se obtiene haciendo el ángulo de antes más 360, o sea, 30 más 360. ¿Vale? Muy bien. Bueno, la forma polar está muy bien indicada para realizar las operaciones de producto, división, potencia y radicación de números complejos. Todo esto de números complejos. Fijaros, antes, si teníamos que hacer un producto de dos números complejos, por ejemplo, Z1, lo pongo con números, 1 menos i, y Z2, 3 más 2i, entonces lo que hacíamos es justo aplicar la propiedad distributiva. Z1 por Z2 es igual a 1 menos i por 3 más 2i. ¿Vale? Y aplicamos la propiedad distributiva. 1 por 3 más 2i menos 3i menos 2i cuadrado. O sea, 3, esto vale 2, 3 más 2 menos i. O sea, 5 menos i. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues, si el número complejo lo tenemos puesto en forma polar, es mucho más fácil hacer la multiplicación. Es verdad que tenemos que calcular el módulo y el argumento, pero eso es sencillo. El módulo de Z1, pues ¿quién sería? Pues sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Parte real al cuadrado más parte imaginaria, o sea, la raíz de 2. Y el argumento sería el arco tangente de B entre A, o sea, menos 1 entre 1. O sea, arco tangente de menos 1. Si lo haces con la calculadora, si lo hacéis, te da arco tangente de menos 1, te da menos 45 grados. Entonces es importante siempre situar el complejo. El Z1, como he dicho muchas veces,
El Z1 tiene parte real 1 y parte imaginaria menos 1. Entonces está aquí, esta parte. Menos 45, el ángulo correcto, pues perfecto. ¿Vale? Entonces Z1 sería 2 menos 45 grados. Fijaros que dijimos antes que el ángulo tiene que estar entre 0 y 360. Entonces, es habitual dejarlo positivo. ¿Cómo se deja positivo? Pues menos 45 grados venirse en este sentido. Pues en los ángulos normalmente se cuentan en el sentido contrario a la aguja de reloj. Entonces, menos 45 sería 360 menos 45, o sea, 315 grados. Pues sería el ángulo, el complejo Z1. El complejo Z2, pues calculamos primero el módulo. Sería la raíz cuadrada de 9 más 4. O sea, parte real 3 al cuadrado 9, parte imaginaria 2 al cuadrado 4. Entonces se me queda la raíz de 13. El argumento, en este caso lo llamo beta, pues sería la cotangente de 2 entre 3. Si lo hacemos con la calculadora, inverso tangente 2 entre 3, pues me da un ángulo de 33,69. ¿Vale? Entonces, miramos de nuevo dónde está el complejo Z2. Estaría aquí, 3, parte real y parte imaginaria positiva. Pues el ángulo. Entonces, Z2 sería igual la raíz de 13, 33,69. Entonces, ¿cómo se hace el producto de dos números complejos? Pues, evidentemente, los pongo uno a continuación del otro. Y es muy fácil porque los módulos se multiplican y los ángulos se suman. Aquí tengo 315 más 33,69. Entonces, ese ángulo se me queda 315 más 33,69, se me queda 348,69. Luego el producto sería 368,69. ¿Vale? Si hacemos otro más sencillo, que este, por ejemplo, imaginaros que pongo Z3 igual y Z4 igual el 5, el número complejo menos 5. Entonces, si yo lo paso a forma polar, este sería, primero sería este. Era fijo Z3. Y esto sería el Z4 menos 5. Este sería Z4. Entonces, el producto de Z3 por Z4 en forma binómica sería menos 5i. Este por este. ¿Vale? Y en forma polar, fijaros, Z3 sería módulo parte real más parte imaginaria, ambos al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 1, que es 1. El ángulo. En este caso no hace falta utilizar ninguna formulita de la cotangente porque se ve que el ángulo son 90. Los números imaginarios positivos tienen 90. Y el Z4 sería menos 5. Módulo, pues son los 5 pasitos. O si quiero parte real, menos 5 al cuadrado son 25, más parte imaginaria 0. 25 más 0, 25 sobre el cuadrado 5. Y el ángulo 180. Entonces, si yo lo digo de multiplicar, pues se me queda 1 por 5, 5. Y 90 más 180, pues son 270. Entonces 5 a 270. ¿Vale? Que justo son menos 5, ¿eh? Fijaros, 270 equivale a hacer este ángulo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si ese es el producto, en general tengo Z1 por Z2, sería R alfa por R prima beta, pues hemos dicho, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. ¿Vale? Y siempre el argumento, tanto tanto alfa como beta, siempre hay que intentarlo dejar entre 0 y 360. ¿Vale? Grados.
Luego, entonces, la división, pues ¿cómo sería la división? Z1 entre Z2. Pues es parecido. Si el producto, los argumentos se multiplican y los ángulos se suman, en la división, pues imaginamos, los argumentos se dividen, los módulos se dividen y los argumentos se restan, ¿vale? Así de sencillo. Por ejemplo, en el de antes, si tenemos esto, Z3, 1,90 y Z4, 5, 180, pues si hacemos la división de Z3 entre Z4, pues si me queda un quinto, los módulos se dividen y los argumentos se restan. 90 menos 180. Entonces, se me queda Z3 entre Z4 es igual a un quinto menos 90, que sería empezar a recorrer el ángulo en sentido de la aguja del reloj. Y eso no es lo que a nosotros nos gusta, sino que en este caso hay que hacerlo en sentido contrario. Entonces, menos 90 equivale a 360 menos 90, o sea, 270. ¿Vale? Seguro que aún todavía no estás convencido de que, o convencida de que esta forma es ideal para hacer productos, divisiones, potencias y raíces. Pero seguramente ahora te vas a convencer. Por ejemplo, si tengo este complejo 1 más i elevado a 20 y me piden que lo calculen, cuánto vale el resultado de esto, si esto yo lo hago z, ¿vale? Pues entonces, si lo hacemos en forma binómica, no nos queda más remedio que o hacer 1 más i multiplicado 20 veces o aplicar el desarrollo del binomio de Newton para este binomio, para esta potencia de esta suma, ¿vale? Pero eso, al ser tan grande, pues binomio de Newton. Al ser tan grande, como que te desesperas porque hay mucho trabajo que hacer y muchos pasos. Entonces, si se nos ocurre pasar este número a forma polar, pues se me queda 1 más i, estaría en esta parte, ¿vale? Como la parte real y la parte imaginaria son iguales, entonces el argumento en este caso son 45 grados, que sale de arco tangente de 1 entre 1, esos son 45, y el módulo sería la raíz cuadrada de 2. Entonces, el número complejo que me están pidiendo sería la raíz de 2, 45 grados. ¿Vale? Y eso hay que elevarlo a 20. Entonces, esto es realmente la potencia cuando tengo un exponente de número natural, pues indica que tengo que multiplicar esto 20 veces. Esta multiplicación es mucho más sencilla que la que hacíamos arriba, porque aquí había que aplicar la propiedad distributiva. Aquí solamente tengo que darme cuenta de cómo se opera o cómo se multiplican complejos escritos en forma polar. En este caso se multiplican los módulos, o sea, la raíz de 2 hay que elevarla a 20 y el argumento se suma, o sea, 20 por 45. Esta vez 20 por 45. Entonces, en este caso, la raíz de 2 elevado a 20 sería la raíz de 2, 20. Y 20 por 45 son 2 por 45 son 90, 900 grados. Entonces, esto, simplificándolo, se me queda 2 elevado a 10 y 900 grados, como el argumento tiene que estar entre 360, entre 0 y 360, dividimos entre 360, me da 2, 0, 2 por 6, 12, hasta 28 me llevo 2, 2 por 3, 6 y 2, 8 hasta 9, 1, 180. Entonces se me queda 180. Esto me está diciendo que justo este complejo, después de multiplicarlo 20 veces, pues se me queda que estaría justo sobre la parte negativa del eje X, a una distancia de 2 elevado a 10 de este puntito, ¿vale? Entonces, fijaros que forma más sencilla de calcular la potencia. Entonces, en general, si tengo un complejo escrito en forma polar R alfa y elevo a n, pues entonces esto me da que z sería r elevado a n, o sea, el módulo se eleva a
la potencia, al exponente, ¿vale? Y el argumento se multiplica por n, siempre, ¿vale? Por ejemplo, si tengo 1, 30 grados, ¿vale? Y ese z lo elevo a 5, por ejemplo, pues se me queda 1 elevado a 5, 150, ¿vale? Y eso 1 elevado a 5 es 1. Y el ángulo, el argumento, 150 grados, ¿vale? La raíz, pues la raíz no es tan sencilla, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero hacer la raíz enésima de un complejo R alfa, pues eso va a ser igual a otro número complejo que de forma polar, vamos a poner que es R' beta, ¿vale? Entonces, esta igualdad se traduce elevando a n, se traduce en lo siguiente, que R alfa sería R' beta elevado a n, ¿vale? Y esto, según hemos visto, sería R' elevado a n, o sea, el módulo se eleva a n, y el ángulo se multiplica por el exponente. Entonces tengo dos complejos igualados y dos complejos que están en forma polar. Entonces, eso significa que la raíz, los módulos son iguales y los argumentos también son iguales. Pero también pueden ser iguales si damos más vueltas. Entonces, siempre hay que coger n beta más 360 por k. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que también lo podemos haber hecho al revés y es más sencillo. Así que poner aquí el 360, que es mucho más fácil. Entonces, aquí se me queda alfa más 360 por k es igual a n beta. O sea, dos complejos en forma polar, escritos en forma polar, son iguales si sus módulos son iguales, ¿vale? Y sus argumentos son o iguales o se diferencian en 360, ¿vale? Por las vueltas que podía dar. Entonces, de aquí se deduce, fijaros que lo que vamos buscando es R' y beta. Entonces, R' se va a calcular como la raíz enésima de R, ¿vale? Eso es n. Y beta, el argumento va a ser alfa más 360 por k partido de n. Entonces, aquí me tengo que dar cuenta de que el k es un número que puede variar, son las vueltas que damos a la circunferencia. Entonces, hay que quedarse con las vueltas dentro de la primera vuelta, o sea, con los argumentos dentro de la primera vuelta. Entonces, eso siempre van a ser valores de k que van desde 0 hasta k menos 1, porque el k, si es k, si la k vale n, esto es hasta n menos 1. Si la k vale n, pues tengo justo el mismo punto. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? ¿En qué se traduce esto? Imaginaos que tengo la raíz 3 de 8i, ¿vale? Entonces, la raíz cúbica de un complejo que es 8i. Entonces, el 8i primero tenemos que pasar a forma polar, porque si no, esto nos cuesta trabajo hacerlo. Entonces, 8i sería un número complejo, en este caso está aquí en la unidad, en el eje imaginario. Su módulo, como solamente tiene parte imaginaria, sería la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado, o sea, 8. Entonces, el módulo 8. Y el argumento, como está en la parte positiva del eje y, pues 90 grados. Entonces, ¿cómo hago la raíz cúbica de ese complejo? Fijaros, esto equivaldría a esto que hemos visto aquí arriba. A esto de aquí, la raíz, la n vale 3, el r vale 8 y el argumento vale 90. Pues entonces, el argumento que voy buscando, el r', ¿quién sería? Pues sería la raíz cúbica, fijaros en este caso, la n vale 3, de la r, que era 8. La raíz cúbica de 8, entonces este es un número real. La raíz cúbica de 8 son 2. Y ahora, la parte más complicada, digamos. El alfa, el beta, que es el argumento de la raíz que voy buscando, pues se calcula a partir del alfa. El alfa es
el ángulo o el argumento del complejo que me dan dentro de la raíz. Entonces sería 90 más 360 por K partido de la n vale 3. Y la K, como he dicho, puede ser o 0, o 1, o 2. No puede ser 3, porque si me da 3, estoy justo en el mismo punto. Son 90 más 360. Estoy en el mismo lugar. Entonces, siempre varía hasta 1 menos. Si la n vale 3, pues 0, 1, 2. Si la n vale 4, 0, 1, 2, 3. Entonces, esto, ¿cómo se traduce? Se traduce en lo siguiente. Esta raíz, por ser de índice 3, de este número complejo, pues va a tener 3 raíces. La raíz ya no va a ser única, ¿vale? La raíz va a tener la raíz de un número complejo va a tener tantas raíces como indique el índice. Entonces, en este caso, como el índice es 3, tiene 3 raíces. Las 3 comparten el mismo módulo, 2, 2 y 2. Entonces, el primer argumento, ¿cómo se hace? Con la K igual a 0. Entonces, aquí puedo hacerlo o poco a poco o darme cuenta que este número lo puedo separar. Si yo separo aquí el denominador, se me queda 90 partido de 3, 90 grados, más 360 por K entre 3. Entonces son 30 más 120 por K. Entonces, si la K vale 0, pues el primer ángulo son 30 grados. Si la K vale 1, pues el segundo ángulo son 30 más 120, o sea, 150 grados. Y si la K vale 2, sería 240 más 30, 270. Fijaros que una vez que calculemos el primero, tenemos que ir sumándole 120. Más 120. Fijaros. Entonces, las raíces de ese número complejo serían módulo 2 y el primer ángulo 30. Entonces se vienen para acá. Estos son 2 de grande y eso 30. El siguiente son 150, que sería por aquí. Y el siguiente 270, que vendría por aquí. Entonces, estas son las 3 raíces de ese número complejo. Fijaros que son los vértices de un triángulo equilátero, ¿vale? Bueno, otra cosita que es importante entender y saber es la forma trigonométrica de un número complejo. No se va a usar mucho, pero es interesante que sí que la sepamos. Fijaros, la forma trigonométrica sería como el enlace entre la forma binómica y la forma polar, el paso intermedio, digamos. Imaginemos que tenemos los ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y, y tenemos un complejo que sería este, con afijo A, B, ¿vale? El complejo sería Z, está escrito en forma binómica, es A más BI, esa parte es A y esa parte es B, ¿vale? Pues entonces, ese número complejo se puede poner en forma polar. ¿Cómo? Pues utilizando, lo voy a poner en otro color, utilizando el módulo, que sería esa distancia, ¿vale? Que sería el módulo de Z, y utilizando un valor que es el ángulo, ¿vale? Que se llama argumento. Entonces, si nosotros ponemos el complejo en forma polar, pues se me queda. O, antes de ponerlo en forma polar, el complejo Z sería así. Z, escrito en forma polar, Z alfa, ¿vale? Entonces, esta forma binómica es forma polar. ¿Qué pasa? Si nosotros decimos de calcular aquí las razones trigonométricas de cada uno de los segmentos que forma el triángulo, o sea, coseno de alfa sería A partido del módulo de Z y seno de alfa igual a B partido del módulo de Z, ¿vale? Entonces, si nosotros despejamos aquí la A, pues se me queda A, esto ya lo hicimos en clase, y B igual módulo de Z por el seno de alfa. Entonces, en esta formulita que aparece aquí, si nosotros utilizamos el ángulo y utilizamos también las razones trigonométricas seno y coseno, pues podemos decir que el complejo está escrito en forma binómica. ¿Por qué? Porque si la A y en forma binómica, no en forma trigonométrica, si utilizamos el ángulo, el módulo y la I, sería la mezcla de las tres cosas o de las dos cosas, de la mezcla de la forma binómica y la forma polar. Por eso se dice que está escrito en forma trigonométrica y el paso intermedio. Entonces, si la A la pongo así,
Si la B la pongo así, fijaros lo que estoy diciendo, estoy utilizando la I y separando la parte real de la parte imaginaria. Entonces, sería como si estuviese escrito en forma binómica, pero es que también estoy utilizando el módulo y el ángulo. Sería como si estuviese en forma polar. Por eso esta forma se llama forma trigonométrica. Y se termina de poner así. El módulo de z, que están los dos sumando, tanto la parte real como la parte imaginaria, se saca fuera y tengo justo esto. ¿Vale? Por ejemplo, esa sería la forma trigonométrica. Por ejemplo, si tengo un complejo que es el 1 más i, ¿vale? Entonces, la forma polar sería del complejo z, se hace a partir del módulo, a partir del ángulo. El módulo sería la raíz de 2, que ya lo hemos hecho antes, y el ángulo sería 45 grados. Entonces, la forma polar sería raíz de 2, 45. Y la forma trigonométrica es una mezcla de las dos. Entonces se pone primero factor común al módulo, sería la raíz de 2, por, abro paréntesis, coseno de 45 más seno de 45. Y si esto lo queremos hacer, pues se puede poner así, raíz de 2 por la raíz de 2 entre 2 más la raíz de 2 entre 2 por i, ¿vale? Así lo podemos poner, pero lo normal es dejarlo así, que se vea quién es el coseno y quién es el seno, ¿vale? Si lo dejamos puesto así, pues nunca hagamos esto, porque si no pasamos la forma binómica, esto se deja siempre indicado, ¿vale? Por eso es normal no hacer estos cálculos, sino dejarlo así, ¿vale? Pues estupendo. Hacemos otro si queréis, venga. Si tengo el complejo z1 más 2i, pues entonces el módulo sería la raíz de 5, parte real al cuadrado más parte imaginaria, y el argumento sería el cotangente de la parte imaginaria, o sea, la b, entre la parte real, cotangente de 2. Si la hacemos en la calculadora, sería inverso tangente de 2. Se me queda 63 grados. El correcto, porque 63,43, porque ese complejo está aquí, en el primer cuadrante. Entonces, ¿cómo se pone en forma trigonométrica? Pues muy fácil. El complejo z se pone el módulo de z, o sea, la raíz de 5, por el coseno de 63,43 más el seno de 63,43 y ahí está, ¿vale? Y ya está. Perfecto. Bueno, para terminar esta parte vamos a intentar ver cómo se utilizan los complejos con GeoGebra, ¿vale? Entonces nosotros vamos a intentar escribir GeoGebra clásico para hacer la aplicación en línea de GeoGebra y aquí utilizamos la aplicación CAS, cálculo simbólico. Entonces esta parte, así, perfecto. Entonces, esta pantalla está en coordenadas cartesianas, la vamos a cambiar y vamos a intentar poner, en vez de esta, vamos a intentar poner otra, que sería en este caso la polar. Esta forma de ver los puntos situados en el plano es idónea para las coordenadas polares. Fijaros, estos serían los módulos. Aquí, por ejemplo, este puntito sería el módulo 2, este puntito sería el módulo 3. Fijaros que aparece en circunferencia. Todos los puntos de esa circunferencia están a distancia 3. Esto es como una diana, ¿vale? Entonces, aparte de la circunferencia, marcar la distancia al 0, 0, o sea, el módulo, perdón, aparecen líneas o rectas que pasan por el 0, 0. Esas rectas están con un ángulo de 30 grados, esta con un ángulo de 60, 90, esto sería 90 más 30, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 360 otra vez. Entonces, fijaros, ¿qué pasaría si yo pongo aquí Z1, que es el primer complejo, y le digo, venga, me lo voy a poner en forma polar? Pues lo va a situar en el punto 2, 30 grados. Entonces, me lo sitúa aquí, fijaros, aunque no salga el punto, me lo sitúa ahí. Ese es el afijo. En vez del punto aparece el vector. ¿Cómo se pondría la forma polar, la forma binómica? Se pone, a ver si me acuerdo, espera. Fijaros, aquí, si lo queremos pasar a números
escrito en forma binómica se pondría a complejo, ¿vale? Me da la parte real, raíz de 3, y la parte imaginaria 1, que aquí como vector me lo pone así. Bueno, lo importante de esto, que la distancia desde el 0, 0 hasta este punto es 2 por este. Esto sería el módulo, y los 30 grados por este angulito de aquí, ¿vale? Entonces, si ahora ponemos el segundo complejo, en este caso escrito, porque aquí GeoGebra no es tan completo. Si lo queremos escribir en forma trigonométrica, porque para que te haga el producto de la división de dos complejos escritos en forma polar, no lo puedes hacer directamente, sino que tienes que poner uno en polar y el otro en trigonométrica. Imaginaos que pongo esto. El módulo Z lo voy a poner en forma trigonométrica, ¿eh? Entonces sería coseno de 60 más seno de 60 por ahí, 60 grados, para que lo entienda. Me falta el i. Puesto en forma trigonométrica. Sería, si lo pongo en forma polar, sería 360, así de fácil. ¿Vale? Entonces, ese sería. Y inmediatamente te lo traduce, en este caso, a forma binómica. Entonces, 360 estaría aquí. 360. Si yo lo multiplico, esos dos números complejos, el Z1 por el Z2, lo voy a llamar ZP. Sería Z1 por, a ver si sale, Z2, pues me da justo esto. Me da justo una cosa muy rara. A ver, ¿por qué me ha dado esto? Por eso, porque me sale aquí esto. A ver, perdón. No salió. No me ha salido porque me ha salido una cosa muy rara. Si lo pongo así, Z1. Vamos, voy a poner ZP igual Z1 por Z2. Evidentemente me tiene que salir 3, sería el segundo complejo, y este 2, pues me tendría que salir 6, ¿vale? Y luego son 30 grados del Z1 y 60 del Z2. Entonces me tendría que salir 30 más 60, 90. O sea, aquí tendría que dar la solución. Pero me vuelvo a dar eso. Fijaros, aquí lo que estaba haciendo ya me ha salido. El Z1, este complejo, este que está aquí, que sería 2, 30, y el Z2 es este complejo, este número complejo, que escrito en forma polar sería 3, 60, ¿vale? Entonces, si yo hago la multiplicación, aquí en GeoGebra falla un poco. Estos son los dos números complejos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tienes que hacer uno en forma binómica para que te lo entienda GeoGebra y el otro en forma polar. Entonces, el Z1 está escrito en forma binómica aquí. Entonces, si queremos hacer el producto, fijaros, el Z1 lo pongo para que lo entienda GeoGebra en forma binómica, ¿vale? Que en forma polar sería 230, que este de aquí, repito, y el Z2 en forma binómica este y en forma polar este. Entonces, si hacemos el producto 230 y 360, se multiplican los módulos 2 por 3, 6, y se suman los ángulos 30 más 60, 90. Entonces, GeoGebra responde así, 6 sí, que fijaros, ZP me da un afijo de módulo 6 y ángulo 60 más 30. Y si hago el cociente, por ejemplo, de Z, vamos a llamar ZC, igual, y pongo el Z22 dividido entre el Z1. Lo tengo que poner así para que lo entiendas GeoGebra. Fijaros, este en forma polar y el otro, el Z1 sería este, que equivale a estas a 230. Entonces, ¿cómo se dividen dos complejos en forma polar? Pues los módulos se dividen, 3 entre 2, 1,5, y los ángulos se restan, 60 menos 30 es 30. Entonces, se me quedaría aquí más o menos 1,5, aquí el puntito. Fijaros que ya me ha salido, ZC ya ha salido aquí 1,5. Entonces, si le doy aquí, este sería. Lo voy a ver si puedo quitarlo, lo demás, para que se vea así más claro.
¿Dónde estaría? ¿Ves? Ahí. En la mitad, 1,5, 30. Es justo el de este. Y me falta solamente el... Fijaros, la potencia la tengo que hacer aplicando un truquito que es especial porque tampoco no funciona bien tampoco con la potencia con las coordenadas polares. Entonces, ¿qué he hecho? Que el complejo Z11, ¿vale? Que era este, realmente podía haber puesto el Z1, pero lo que he hecho es ponerlo de forma dinómica. Entonces, este, que era justo este vector, el afijo A, ¿vale? Pues le voy a hacer la potencia. Entonces, pongo Z1 elevado a n. Entonces, ese puntito, lo voy a recalcar ese puntito, el Z3, en un color, por ejemplo, que se me vea más fácil. Este rojo, así naranjito, ¿vale? Entonces, ese puntito ahora mismo es la potencia de exponente 1. Como estos son 2,30, pues se me queda como el exponente 1, 2,30. Ahora, ¿qué pasa si le doy 2? La potencia 2. Pues evidentemente 2,30 se me queda en 4, 2 al cuadrado y 30 por 2, 4,60. Y si le doy 3, pues se me queda 8,90. Son 30 por 3,90. He hecho una cosa muy guay que no sé si me va a salir, que es activar el rastro de este puntito. Entonces, si le doy a activar rastro, no va a salir. Esto se ha quedado pillado. Bueno, eso sería, ¿vale? Si hacemos, lo último que me falta son las raíces. Aquí, este Apple de GeoGebra que se llama, esta aplicación de GeoGebra, en la cual he puesto, fijaros cómo sostienen aquí, con una herramienta que se llama secuencia. Le he puesto el módulo de cómo quedan las raíces, la raíz enésima de un complejo que sería de módulo 8 y ángulo 60. Entonces, le he puesto raíz enésima porque al variar la n, por ejemplo, si la n vale 4, pues sería la raíz cuarta. Si la n vale 5, la raíz quinta. Si la n vale 3, la raíz cúbica. Entonces, el complejo tiene módulo 8 y argumento 60. Entonces, fijaros que cuando la n vale 2, por ejemplo, ¿vale? Las raíces son opuestas. El ángulo sería la raíz cuadrada de 2, que son 2,83, 2,83. El ángulo sería 60 entre 2, que son 30, para k igual a 0. Y luego, como la n vale 2, pues la siguiente raíz es para k igual a 1. O sea, 360 entre 2, 180. Si la n vale 3, pues la n vale 3, pues se me queda la raíz cúbica de 8, que son 2 y 2. Primer argumento sería 60, sería para k igual a 0, 60 entre 3 son 20 y luego va sumando 120, ¿vale? Porque son 360 entre 3 y así sucesivamente. Fijaros qué bonito, porque aquí se van formando polígonos regulares, ¿vale? Que tienen número de lados igual a la raíz enésima, ¿vale? O sea, la raíz de n igual a 9 de un número complejo me da 9 raíces complejas, ¿vale? Pues nada, hasta luego.